¿no? Comienzan los síntomas de enfriamiento de la economía, ¿no? Sí, a ver, esperamos para este año, obviamente, un año de recesión. Ya veníamos, 2023 fue un año de caída de la actividad del PBI, mayormente por el impacto del agro, de la sequía. En este 2024 va a pasar lo contrario, ¿no? El agro va a contener, va a jugar de colchón mínimamente por un buen desempeño, a pesar de la falta de lluvias de las últimas semanas. Pero después la actividad vinculada a servicios, a la economía real, ahí va a estar bastante complicado, ¿no? Con lo cual, la previsión que tenemos de caída de la actividad del PBI este año es de entre 2 y 3 puntos, sería el segundo de caída, lamentablemente. Eso después se plasma en, bueno, menos empleo, ¿no? Menos ocupación. Sí, menos... sí, es letal, ¿no? El enfriamiento de la economía es letal, ¿no? Fundamentalmente para el empleo. ¿Vos ves una desaceleración económica, una desaceleración inflacionaria puntualmente en febrero? Bueno, ahí se empieza a ver un poquito el trade-off, ¿no? El balanceo, que el gobierno en su programa económico está dispuesto a pagar puntos de actividad a cambio de empezar a pinchar la inflación. Pinchar la inflación por la vía de la recesión, pero pinchar la inflación al fin. A ver, febrero tuvo algunas subas contenidas y después otros aumentos que ya empiezan a pegar. Por ejemplo, aumento del boleto en la zona interurbana, que es un 250%. Eso te contribuye, ¿sabes cuánto al IPC? 5 puntos. 5 puntos del IPC lo vas a tener como impacto solamente del aumento del 250% del transporte en el área interurbana. Con lo cual, digo, vas a tener un piso alto a pesar de que la dinámica inercial de algunos segmentos como alimentos y bebidas, restaurantes, educación, se empieza a minorar. ¿Cuánto calculás, Sergio, que va a ser la inflación de febrero? Yo creo que va a cerrar cerca de la zona del 20%, todavía a la espera de los aumentos en tarifas de servicios vinculados a electricidad, gas, agua. Ese segmento va a llegar a partir de marzo, abril, mayo, ahí sí va a aportar mucho más al IPC, pero creo que este mes va a estar en la zona del 20%. Es un nivel... que sería más, veríamos con 3 meses seguidos, según lo que estás estimando, de una suba a nivel de precios por encima del 20%. 25,5 claro. Fue diciembre, enero todavía no tenemos el dato oficial, pero estuvo también cerca del 20%. Lo que pasa en febrero es que te deja un arrastre estadístico importante, ¿no? Y de nuevo, tenés un piso de 5 puntos porcentuales solamente del efecto de transporte del área interurbana. Es un piso muy alto. ¿Y ahí se suman ya colegios? No, tenés una componente de prepagas, una componente de alquileres, tenés algunos rubros regulados, pero después también tenés la propagación del proceso, ¿no? Los procesos de alta persistencia inflacionaria como el actual están signados por un reacomodamiento continuo de precios relativos y eso no se resuelve de un mes al otro. Ahora, cuando el ministro Luis Caputo dice, bueno, no prosperó la ley ómnibus, tenemos que ajustar más, ¿a qué está apuntando? Bueno, la pata fiscal es fundamental para este programa, ¿no? Es el ancla por excelencia y es un ancla que busca ser acelerada, ¿no? En un solo año eliminar todo componente de déficit, ir a equilibrio fiscal pleno es desafiante. En caso de que lo logre, obviamente va a ser una señal de prudencia macro muy significativa, pero es complejo, ¿no? Porque implica recortar un conjunto de partidas que son muy sensibles, que generan rispidez, lo estamos viendo estos días en la relación entre el gobierno nacional y las jurisdicciones, las provincias, pero bueno, ese es el gran desafío macro que tiene el gobierno para anclar las expectativas. Yo te diría, hasta el momento donde todavía no tenemos un plan de estabilización tradicional para el combate contra la inflación, tenemos algunos parches aislados y estas señales de prudencia macro, hasta el momento la señal fiscal es la principal ancla que tiene el gobierno. A mí lo que me llama la atención es que no haya integrantes del gobierno pensando en la gente. Digo, yo entiendo las variables económicas, yo entiendo lo que vos explicás, pero digo, no hay nadie que le diga al presidente, mire, presidente, tomamos esta medida, suponete lo del boleto en el interior. Le sacamos esto a los gobernadores. Cuidado, porque no es solamente el subsidio del boleto, sino que muchos gobernadores utilizan esas partidas discrecionales para otras cosas que tienen que ver con la gente. Digo, los gobernadores no son los gobernadores son la gente, el pueblo de las provincias. Mariano, acá sí hay algo que es objetable de la implementación del programa, es el timing, la secuencialidad, ¿no? Lo agresivo que es
esta hipótesis de ir al equilibrio pleno de las cuentas públicas en un solo año. La verdad que esto no te lo exigía el Fondo Monetario. El Fondo Monetario daba un sendero de ordenamiento macro gradual con el paso de los años y vas a llegar a fines de 2025 al equilibrio primario solamente, sin contemplar el pago de intereses. Bueno, el gobierno tomó una decisión aún más acelerada de ir al equilibrio pleno en un solo año. Y bueno, y eso, viste, siempre tiene la cuestión del equilibrio entre lo ideal desde el punto de vista técnico, que el Excel cierre bien, y después la viabilidad política de eso. Entonces, cuando tenés que atender a la viabilidad política, pensás, ¿es tolerable, es deglutible para la población tener un año de superinflación? Porque la inflación de este año va a estar de nuevo en la zona del 200%, con caída de la actividad y además con bolsillos mucho más comprimidos, porque ahora buena parte de los servicios regulados van a ir a tarifas de mercado, van a ir a tarifas libres. Bueno, esa cuestión de la viabilidad, ¿no?, de qué tan tolerable es para la población, para mí es lo más objetable del programa. Ahora, en el Excel estamos todos de acuerdo de que hay que ir a un ordenamiento macro con déficit cero. Sí, pero hay una cuestión que vos mencionabas y quiero tener tu opinión. Pues decías la viabilidad política del plan de ajuste de Milei. Pero Milei ganó las elecciones pregonando justamente un plan de ajuste, o sea, está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Eso, ya que mencionaste la pata política, ¿no crees que le va a dar un poco más de aire que al resto de los mandatarios que han tenido que hacer en sus respectivos momentos un ajuste de estas magnitudes? Sí, seguramente. En parte lo valida su narrativa de campaña. Después podemos por ahí ir un poco más al detalle de bloque de los impuestos, por ejemplo. Bueno, ahí había una promesa de no aumentarlos, ¿no? En caso de que avance... Sí, se iba a cortar una mano ante aumentar un impuesto, dijo. Sí. Entonces, vos el objetivo de ir a un escenario macro equilibrado, me parece que lo mantenemos todos, estamos todos de acuerdo con eso. La cuestión es el timing ahí, me parece, y una cosa es decirlo y otra cosa es verlo en los hechos, las implicancias. También te diría que está bien que lo hagan en el primer momento, ¿no? Porque el momento en el cual tiene la espalda, tiene la suficiencia. Consumir capital político. Y sí, claro, es ahora. Es difícil poder implementar un contexto de recesión y de superinflación en un segundo año, en un año en el cual hay elecciones legislativas, con lo cual eso es entendible. Ahora, el capital internacional, el Fondo Monetario, el mundo, ¿está mirando también si hay gobernabilidad, si tiene gobernabilidad un proceso así? Porque el presidente da la sensación de que está solo, o el partido del presidente está solo. En su último comunicado, con la 7ª revisión del programa que tenemos en curso, el Fondo Monetario mostró un beneplácito con la implementación del programa de ajuste acelerado. Le pidió explícitamente que mantenga situaciones de cobertura, de asistencia para sectores vulnerables. Esto lo hizo explícito. De hecho, marcó el porcentaje del PBI que tiene que destinar a eso. Lo que pasa es que, obviamente, el fondo tiene que garantizar la posibilidad de repago de la deuda, con lo cual, para nuestro país lo que más le exige es la acumulación de reservas. Esa acumulación de reservas hoy se da a expensas de los niveles de actividad, ¿no? Porque te exige ser más restrictivo con las importaciones, con la posibilidad de traer maquinaria, equipo, bienes intermedios. Con lo cual, el fondo tiene que garantizar eso, que vos acumules reservas para en un futuro poder hacer frente a la devolución de la deuda. ¿Y una devaluación o meter mano a una devaluación este año otra vez es un fracaso? ¿Sería un fracaso para el plan económico? Esa es la gran incógnita que se viene para febrero, fines de febrero, marzo, que es, bueno, este esquema de crawling peg del 2% mensual, con una inflación en la zona del 20, 15 en el mejor de los casos. ¿Es sostenible? ¿Cuántos meses es sostenible? Cuando vos ves la evolución del tipo de cambio real ajustado por inflación, vas a llegar a marzo con niveles no muy distintos de los que dejó la administración previa.